Estamos en una de las esquinas más céntricas de Madrid. Tenemos al fondo la famosa Fuente de las Cibeles. Más al fondo ustedes pueden ver la famosísima Puerta de Alcalá. Y aquí a mi derecha nace la no menos conocida Gran Vía. ¿Y por qué estamos en Madrid? Porque hemos tomado aquí oportunidad de entrevistar a personas muy interesantes. Hoy quiero presentarles a ustedes a Rosario Martín, la nueva directora, la actual directora de Editorial Ediciones Palabra. Tantos libros hemos recibido de ellos, tantas Biblias nos han presentado, tantas maneras de llevar la palabra de Dios por la palabra escrita. Vamos a oír la historia de esta empresaria que nos quiere mostrar su vida de fe a través de un negocio que tanta y tanta trascendencia tiene para todos nosotros, las Editorial Palabra. Así que vamos pues con Rosario Martín a oír la vida de esta mujer de Dios. Un saludo en el nombre del Señor desde Madrid, España. Sí, aunque ustedes no lo crean, nos encontramos en esta bellísima tierra, España, a la que tanto le debemos. Y para engalanarnos más en este día español, hermoso como veis, tengo aquí a una persona muy reconocida en el ambiente español y del mundo entero. Ya verán por qué. Tengo aquí y le doy gracias a Rosario Martín por concedernos estos minutos de su apretada agenda. Así que Rosario, muchas gracias por haber dicho sí a esta entrevista aquí para todo nuestro auditorio de WTN y Radio Católica Mundial. Encantada de estar contigo, Pepe, y acompañarte este ratito. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Rosario es en este momento la directora general de algo que ustedes conocen muy bien, la Ediciones Palabra. Una empresa que nos ha enriquecido por tantos años en mil y una maneras. Así que vamos a hablar un poquito más adelante de Ediciones Palabra. Pero antes de nada, pues Rosario, quiero de verdad darte gracias porque yo sé, me han comentado de que aparte de ser directora de esta compañía, pues tienes otras muchas ocupaciones, has trabajado en la banca, has trabajado en... cuéntanos un poquito de Rosario para que nos metamos un poquitín en tu vida, Rosario. Bueno, pues yo estudié Derecho y Empresariales. Al terminar mis estudios estudié un máster de Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra en Barcelona, el IES, extremadamente interesante y prestigioso porque es una institución capaz de combinar la más alta profesionalidad en la enseñanza de lo que es ser un buen empresario, con una enseñanza tan importante o más de lo que son los valores humanos que todos los empresarios debemos aportar en nuestro trabajo. Entonces, digamos que a los 23 años, después de estos estudios y con todo este bagaje, me incorporé al mundo laboral, trabajando principalmente para empresas multinacionales. Trabajé 5 años en General Motors, luego en un banco americano, Citibank, y después estuve trabajando en la banca española, concretamente en BBVA, donde me responsabilizaba de las inversiones de los fondos de pensiones y de los fondos de inversión, pues tanto de los clientes españoles como de los latinoamericanos. Bueno, y esa fue mi trayectoria hasta el 2006. Durante todo este tiempo tuve la gran fortuna de poder tener una amplia familia. Fueron naciendo mis 7 hijos. Yo me lo tenía guardado, pero bueno, ya que Rosario lo ha presentado, madre de 7. Sí. Felicidades. Gracias. Fue todo un reto, pero debo agradecer a todas estas instituciones que me permitieron desarrollar profesionalmente mi trabajo y al mismo tiempo pues, tener una familia que es el mayor tesoro que personalmente pienso que tengo, ¿no? Pero hay una cosa más de esta familia. Esta familia ya te ha dado una siguiente generación que también supera los 7, cuéntanos. Bueno, ya lo cierto es que el primero en casarse se casó hace 5 años y desde entonces, pues afortunadamente de los 7, ya 4 tienen familia
y ya son 9 los nietos que tengo, y se ha dado la circunstancia a veces de que han estado todas mis hijas o nueras embarazadas al mismo tiempo, lo cual no deja de ser una gran alegría. ¿Ibas de un hospital a otro a maternidad y brincando? Pues casi, porque 2 de mis nietos nacieron en la misma semana, así que uno en Nueva York y otro en Madrid, pero en la misma semana. ¿En Nueva York? En Nueva York, sí. O sea que están los 7, no están todos aquí en España, sino tienes fuera. Tengo un hijo en Nueva York. Un hijo en Nueva York. Sí, sí. ¿Y los otros 6 aquí en España? Y los otros 6 en España. ¿Aquí en Madrid o también? En Madrid. En Madrid. Ajá. En Madrid. Bueno, entonces vamos, sigo contando. En el 2006 pues entendí que mi carrera en banca pues ya había tocado un poco el reto que yo pretendía, y coincidió entonces con que mi padre, ya mayor, pues tenía interés en de alguna manera pasar el legado de todo aquello en lo que había estado trabajando en los últimos años. Y entonces decidí dejar el banco y pasar a formar parte de lo que nosotros llamamos empresa familiar. Y desde entonces, desde el 2006, he estado en las empresas familiares y sobre todo ocupándome de Ediciones Palabra. Ya que hemos llegado a este punto, quiero ahora tomar un poquito tu reseña e ir un poco más al principio de todo, porque me interesa mucho que hablemos de tu padre. Cuéntanos ahora un poquito de tu familia en la que tú naces, Rosario. Pues yo nazco en una familia fantástica. Como dirían en el entorno de Miami, yo tuve el Parents Lottery. Sí, he tenido la suerte de tener unos padres fantásticos. Una familia de 6 hermanos, y mi padre también fue siempre empresario. Empresario que empezó también en la empresa privada, en Patentes Talgo, que es el desarrollo de trenes en España muy prestigiosos, pero también, llegado a un determinado momento, pensó que quería hacer algo más que simplemente empresa, y por eso pues decidió aportar su saber empresarial a la industria de los libros, porque el libro enseña, el libro transmite, el libro es algo que es un inmenso regalo. El buen libro transforma, enriquece, entretiene, y bueno, hacer empresa está muy bien, pero si encima lo puedes hacer de los libros, pues es un doble reto, una doble alegría, un doble tesoro. O sea, tu padre funda propiamente Ediciones Palabra. Casi la funda, digamos que la coge en sus primeros años, cuando era pequeña, muy pequeña, y tenía problemas económicos, entonces casi la refunda. En Ediciones Palabra hemos cumplido ya 50 años haciendo libros, y en los libros que hacemos siempre hay unas líneas esenciales. Unas son los libros que ayudan a la espiritualidad de las personas, que ayudan a las personas pues a rezar. Posiblemente algunos de los lectores, de sus oyentes, conocen una obra como, por ejemplo, Hablar con Dios. Oh, sí. Te puedo asegurar que una inmensa cantidad de la gente que está en este momento con nosotros, Rosario ahora mismo le pegó un brinco y dice, pero ella es la hija de alguien que han empezado algo que para mi vida ha sido tan importante. Claro que sí. Entonces, no solo es la línea de espiritualidad, sino que también dentro de la empresa entendemos que es muy importante ayudar a las personas como tales personas. Y dentro de las personas, posiblemente el tema que cuidamos más junto a la espiritualidad es el tema de ayudar a las familias. Porque la familia en realidad es la cuna de la fe. La familia es el soporte de la sociedad. Sin familia, sin familias unidas, sin familias alegres, sin familias que transmitan valores, es difícil que la sociedad avance. Entonces, dentro de nuestras líneas editoriales están los libros de espiritualidad, los libros que ayudan a la familia, y luego también toda una gama de libros culturales, porque también es importante que el mundo de la cultura tenga buenos materiales divulgativos o de ensayo o manuales para que las personas se formen. Y luego también cuidamos mucho lo que es la novela, que lleva intrínsecamente los valores propios del humanismo cristiano. Novelas que cuando uno lee, dice, cómo me gustaría ser como este héroe.
no novelas de vampiros, sino novelas de auténticos héroes. Bueno, pues dentro de la línea de familia realmente surgió de la mano de Fernando Corominas, porque ahí digamos que se encontraron dos ríos, el interés editorial de mi padre y el interés también de educar a las familias de Fernando Corominas, y por eso dieron nacimiento a una colección que posiblemente también es conocida entre sus espectadores como es Hacer Familia, que es una colección que está destinada a que los padres eduquen con alegría, con ilusión, con optimismo a los hijos. Porque los bebés no vienen con un manual como las lavadoras. Y entonces los padres se encuentran con el bebé y no saben si tienen que regañar o no, si exigir o comprender, cuándo es el momento adecuado para que un niño sea ordenado. Por ejemplo, cosas tan sencillas no están escritas y al menos en mi país no lo enseñan en los colegios. O sea, aprendemos de todo menos lo más importante, que es cómo educar a nuestros hijos para que sean muy felices en la tierra y lleguen al cielo. Entonces, una cosa tan sencilla no está en los libros. Y eso fue, yo creo, el objetivo de esta unión entre Fernando Corominas y mi padre. Hay dos temas que me gustaría en un poquitín ahondar más, porque has tocado dos puntos que creo que son importantísimos de profundizar un poquitín, y ya con la experiencia vuestra creo que nos vas a dar mucha luz. Yo quisiera volver un poquitín a tu padre. Tu padre toma esta pequeña empresa que, como tú dices, se encontraba en un momento de crisis y la asume. ¿Esta empresa ya tenía esta misma proyección o fue Antonio el que le dio este cauce a lo que hoy día conocemos como Palabra? Bueno, yo creo que Palabra es como un río y se van sumando los afluentes. Ay, me encanta esa alegoría, muy bonito, ¿eh? Posiblemente la fuente inicial del río fueron los libros de espiritualidad, pero enseguida la espiritualidad sin la familia parece que se queda la persona incompleta. Entonces enseguida vino la línea de familia muy de la mano de Fernando. Pero mi pregunta es, Antonio, tu padre es el que dice, esta empresa la vamos a enfocar en esta dirección. Palabra va a ir como el río por esta dirección. O sea, él quiso traer la fe, introducirla en un negocio de empresa de libros. Bueno, es más bien al revés. ¿Al revés? En un negocio de libros sobre la fe, que es no un negocio, sino en una empresa, porque en realidad el negocio no es más que intentar tener los medios suficientes para la misión. La misión es distribuir libros buenos que ayuden en la fe y a la familia. Entonces, eso estaba ya en el ADN de Palabra. El reto es hacer que eso sea viable y que continúe a lo largo del tiempo. No te hice esta pregunta porque creo que hay que darle honor a quien honor merece, y yo tengo entendido que tu padre es una persona ampliamente conocida y muy querida por precisamente esta trayectoria que ha llevado por años y que ahora tú has heredado, ¿no? Y que ha hecho tanto bien a tantos millones de personas, porque aquí no estamos hablando de miles de millones de personas que de una u otra forma han recibido un toque de Dios a través de un libro, de un manual de oración, de la Biblia, etcétera. Así que le tenemos que dar mucho mérito a tu padre por el bien que han hecho, ¿no? Y que ahora continuáis haciendo. Y es que me gusta mucho ese punto, Rosario, de que la fe no se queda meramente en doctrinas, en dogmas, sino la fe tiene que pasar a ser vida. Claro. Y nosotros podemos ayudar a otras muchas personas a que su fe opere. En este caso, vosotros lo estáis haciendo por medio del impreso, del libro, ¿verdad? Está claro. Así que creo que a tu padre, que está en el cielo, le tenemos que dar muchas gracias por haber continuado ese río que hoy día es un torrente que continúa por ahí, ¿verdad? Sí. Así que qué bueno, Rosario, que te tengo aquí, porque muchas veces tenemos un libro y vemos Ediciones Palabra, y no nos damos cuenta quién está atrás de esto, ¿no? Atrás de esto hay una familia de fe, que ha puesto digamos, aquí vamos a continuar esto, y el bien que habéis hecho es inconmensurable. Así que muchas gracias, Rosario, por ti, por tu padre y por lo que continuáis haciendo. A ti. Gracias. Ahora vamos entonces a hablar, hay dos puntos que me parece que son trascendentales en lo que tú me has compartido. Tú mencionaste que quieren ayudar a las personas a que puedan orar, que puedan rezar.
Yo a veces lo he compartido porque hay gente que creo que no distingue bien entre orar y rezar. Creo que es bueno que lo volvamos a clarificar un poco. Nosotros decimos que rezar es repetir una oración que alguien compuso. Por ejemplo, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, tenemos el Ave María, tenemos el Credo, en fin, y podemos rezar, o sea, rezamos. Pero yo he dicho, Rosario, que a veces el rezar tiene un peligro, que puede ser que estemos repitiendo como un lorito palabras y nuestra mente anda por otro lado. No es malo rezar, siempre lo aclaro, no estoy en contra del rezo, y si usted reza, sígalo haciendo. Pero creo que hay un paso que creo que es a donde vais vosotros, que es el orar, que es hablar con Dios. Exacto. Porque orar es un diálogo, no es un monólogo. Es un diálogo, Dios que me habla y yo que hablo con Dios. Y creo que esto es algo, Rosario, que muchos bautizados han perdido. Han perdido y piensan que ya no es importante, que ya eso es quizá para los pasados de moda, pero yo ya soy tan moderno que yo ya no necesito orar, no necesito ir a la misa, no necesito los sacramentos porque yo ya superé esa etapa. ¿Tú ves algo de esto en los países a donde ustedes llegáis con toda esta literatura que ayuda a orar a las personas? Claramente. Tomando tus palabras, orar en realidad no es más que vivir una amistad con Dios. Y esta amistad con Dios requiere un diálogo, pero un diálogo personal. Eso. Entonces, el rezo repetitivo tiene valor, tiene mucho valor. Yo, por ejemplo, pues si estoy esperando en la puerta de un quirófano a que salga el médico que ha operado a un familiar y estoy muy nerviosa, pues solo puedo repetir una salve y la repito porque es lo único que puedo hacer. Pero realmente lo que enriquece la vida interior es la amistad, y no hay amistad sin diálogo. Y ese orar, aunque sea poco tiempo, es el que de alguna manera puede hacer que percibas la presencia de Dios en tu vida. Cuando mis hijos se van de viaje, pues ahora tengo una en China y los padres nos preocupan. ¿En China? Sí. Sí, está estudiando en una universidad y uno piensa, una hija joven en China. Yo siempre digo, mira, 10 minutitos, solo 10 minutitos, pero como mínimo 10 minutitos al día, donde quiera que estés, para hablar con Dios de tus cosas. Y con que haga eso yo me siento segura. Claro. Pero no me importa que mi hija esté en China, si yo ya sé que al menos durante 10 minutos, vea lo que vea, oiga lo que oiga, le pase lo que le pase, va a poder volver a estar 10 minutos en un diálogo intenso con un amigo. Sí, porque es calidad, no cantidad. Sí, no, bueno, es mucho mejor media hora o una hora. Pero 10 bien. O las hermanas contemplativas, Claro. Mucho mejor. Pero entre nada y 10 hay una inmensa diferencia, porque es tener una presencia de Dios o no tenerla. Hay veces que si uno viaja, pues no está todo el día con su esposo o tal, pero 10 minutos para llamar a casa y decir, estoy bien, te quiero, Oye, como mínimo. Hoy día con la técnica que tenemos, incluso un WhatsApp o un texto, a lo mejor si es lo único que podemos, ya nos mantiene en contacto un poquitín. Vale, ¿verdad? porque ya transmites sentimientos, ahí está. Transmites comunicación, y esa es la clave. Hay gente, Rosario, que esto que estamos compartiendo le suena a idioma marciano, porque hay muchos católicos, y lo digo claramente y sin pelos en la lengua, que no han caído en la cuenta lo que nos viene diciendo la Iglesia de hace años, de la importancia de tener una relación personal con Dios, con Jesucristo. Claro. Y esto es algo que nos empezó, concretamente tú lo sabes muy bien, fue uno de ellos Juan Pablo II, que empezó a hablarnos, ni qué decir del Papa Benedicto, y ahora con Francisco creo que tenemos un magnavoz hablándonos. Y hay mucha gente que considera que eso como que es de los evangélicos, porque ellos sí por muchos años hablaban de una relación personal con Jesucristo. Pero tú has puesto el dedo, creo que es en lo más básico de nuestra fe. Si no tenemos esa relación personal, no va a haber un diálogo. Y si no hay un diálogo, no estamos en comunicación con Dios. Exacto. Y si no estamos en comunicación con Dios, Rosario, estamos en comunicación con el mundo o con el maligno. Porque no hay un intermedio, no hay el gris. Jesús lo dijo, conmigo o contra mí, blanco o negro, sí o no. Y hay gente que quiere navegar en la tierra de nadie. ¿Tú crees que es posible navegar en la tierra de nadie? Yo estoy seguro de tu respuesta, pero
Bueno, lo que vemos ahora es gente que no es que navegue, sino que está a donde le lleva el viento. No es navegar, o sea, si no tienes un rumbo, si no tienes un ancla, si no tienes un diálogo, pues hoy esto, mañana lo otro, y al menos lo que se percibe en la sociedad es una gran falta de... La gente al final está perdida, no va a ningún sitio, no entiende nada, hoy aquí, mañana allí, o sea, no es tanto con Dios o contra, sino con Dios o se pasó la vida, se murió y nunca se enteró de nada. Te puedo hacer una pregunta muy importante, porque hay muchísima gente que tiene muchos vínculos con esta querida, nuestra madre patria. ¿Cuál es tu diagnóstico de España espiritualmente en este momento, Rosario? Bueno, España, como la mayoría de los países europeos, creo que tiene un problema de crisis de valores. Y la crisis de valores, desafortunadamente se han perdido mucho. La crisis de valores está basada en que realmente hay, bueno, se puede ir por el mundo sin tener ni idea. El exceso de libertad, sin saber. En España hemos tenido muchos avances, pues ha pasado de no elegir, de venir con un menú dado, a poder elegir, pero el poder elegir exige la responsabilidad de elegir bien, no el de estar dando bandazos. Y en España se han perdido, de alguna manera, el exceso de libertad, sin responsabilidad y sin valores, hace que estemos en una sociedad un poco perdida. Y eso, de alguna manera, se puede ver en una pérdida de credibilidad de la democracia, en una pérdida de credibilidad del servicio público, en una pérdida de credibilidad de las familias, y eso es ciertamente un poco pena. Vamos a ir un momento a unos breves mensajes, Rosario. A mí me ha causado una muy profunda pena la noticia que recién hace pocos días aquí en Madrid, en España se publicó, ¿no? Que el actual gobierno, a una ley que venía a proteger, a frenar un poco ese tremendo genocidio, ese magnicidio del aborto, pues se le ha dicho que no, que hay que dar gusto a la mayoría, así que por ahora hay que seguir dejando lo que tú bien sabes que sucede en este país concretamente. Vamos a volver, porque estamos tocando un punto que creo que a muchísima gente le interesa, Rosario. Vamos a ir unos muy breves mensajes y volvemos enseguida contigo. Así que, qué interesante, ¿verdad? Nunca habían conocido quién está atrás de palabra. Bueno, pues ahora están conociendo quién Dios usa para llevar la palabra por medio de los buenos libros. Volvemos enseguida. Bueno, pues gracias por no haber ido ni al refrigerador, como tantas veces recomiendo, sino que quedaron aquí con nosotros, porque yo sé que están como yo, enchufados aquí en este coloquio que tenemos con alguien que tanto nos ha bendecido y que no conocíamos en persona, como es Rosario Martín, hoy día directora de Ediciones Palabra. Rosario, quiero solamente retomar un poquito el tema que estábamos tocando, porque es de gran interés. Papa Benedicto nos dijo ya en sus últimos años de papado que él veía una tremenda crisis de fe en el mundo, pero hablaba concretamente de Europa. Incluso llegó a decir que él consideraba que Europa ya no se podía considerar más un continente católico. Es una pena porque toda América, que en este momento tenemos a muchísimos millones de personas, pues siempre hemos dado gracias a Dios porque la fe nos vino de España. Dios utilizó a este país para que España nos llevara este regalo. Y hoy día pues vemos a esta España y a esta Europa pues en esta crisis que tú mencionas, ¿verdad? La aportación que vosotros hacéis, ¿en qué forma tú ves que es una colaboración para tratar de contrarrestar un poco esta falta de fe, esta crisis de valores que tú mencionas, Rosario? ¿Cómo veis proyectando la empresa que podéis colaborar en levantar un poco este agonizante Europa? Bueno, en Ediciones Palabra, aparte de editar libros que creo que fortalecen a la persona en los valores que le van a hacer ser congruente con su fe, bueno, además de los libros tenemos también 3 revistas mensuales. Las 3 revistas mensuales, una de ellas es la revista Palabra, que trata sobre la vida de la Iglesia
y que va destinado a muchos sacerdotes o a personas que tienen mucho interés en conocer la vida de la Iglesia. La segunda revista se llama Mundo Cristiano y entonces difunde los valores del humanismo cristiano pues, en la sociedad actual para las personas de la calle. Y la tercera revista se llama Hacer Familia y es la que ayuda primero a que los matrimonios permanezcan juntos. Segundo, a que los padres quieran y eduquen a los hijos. Y todo ello en un contexto, obviamente, como tiene que ser, en un contexto optimista, alegre, divertido, pero también muy profesional y profundo. Bueno, pues nosotros que usamos los medios de comunicación, porque los libros, de alguna manera, las revistas son medios de comunicación. Claro. Y esperamos pues, que la gente lea este material positivo en vez de revistas tontas, superficiales, porno. Yo le pongo un calificativo más fuerte, que yo digo basura. Sí, basura. Yo me atrevo a decirlo así, incluso también menciono de la televisión y la radio basura, claro. Que lo único que nos son antivalores y basura. Eso Vosotros estáis produciendo alimento, claro. Y alimento limpio y sólido. Exacto. Y bueno, pues es nuestra pequeña aportación. No, pero muy importante, Rosario. Y ahora una pregunta, yo sé que lo hay en todas partes, pero yo me he dado cuenta que aquí en España también hay un casi rabioso anticlericalismo. ¿Vosotros alguna vez habéis recibido algún ataque, alguna confrontación por este trabajo que hacéis de transmitir la palabra de Dios en tan variadas maneras? No. Yo creo que en España al menos no hay tanto anti como olvido absoluto de los valores cristianos. Pero afortunadamente en España todavía hay una base católica muy importante. Todavía en España, afortunadamente, hay muchos católicos comprometidos. Hay muchos padres que tratan de transmitir la fe a sus hijos. Y no hemos percibido desde un punto de vista agresivo ningún ataque a nuestra labor. Yo creo que esa es una protección divina que tiene palabra que viene de allá del cielo, porque la situación en este mundo, tú sabes que sí hay gente que tiene ya no hablemos de España, que tiene un sentido de que hay que, te lo voy a hablar de mi país donde yo vivo, Estados Unidos. Yo digo que en Estados Unidos en cierta forma hay una persecución velada contra el cristianismo y el catolicismo. Es tratar de quitar a Dios de la sociedad, tratar de eliminar los valores, los símbolos de la sociedad. Y en cierta forma es una forma velada de una persecución. Bueno, lo vemos que en otros países lo que está sucediendo en el Medio Oriente es espantoso, ¿no? Lo que está sucediendo con los cristianos y los católicos en toda esta zona. O sea, sí hay una corriente muy fuerte contra el catolicismo, contra el cristianismo. Y yo digo que esto es algo orquestado, no es una casualidad. Y bien tú sabes de dónde, del príncipe de las tinieblas. Ahora, me gustaría no nos queda mucho tiempo. Hay otro punto que tú tocaste que es importantísimo, que es precisamente el ayudar a los padres a educar a los hijos. No puedo yo dar una opinión sobre España, quiero que tú me la des, pero en América, y sobre todo en Estados Unidos, creo que muchos padres han claudicado o ya no se dan cuenta de la importancia de educar a los hijos y los están dejando que los hijos los eduque el internet, el teléfono, la televisión, el ambiente donde se mueven. Incluso se ha perdido el sentido de la disciplina. Tú sabes que hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, si un padre disciplina, le da una nalgada a un hijo, el hijo lo puede demandar. Puede llamar a la policía y decir que está haciendo violencia doméstica. Entonces, los padres ya no se atreven a disciplinar. Y creo que estamos viendo las consecuencias que esto trae. ¿Cuál es tu análisis entonces de esta miedo de educar a los hijos? Bueno, el problema estriba en que la mayoría de los padres piensan en educar a los hijos cuando el hijo es adolescente. Y entonces es muy tarde. Muy tarde. Es como el ejemplo del arbolito que crece torcido. Lo puedes enderezar al principio, pero ya cuando está muy, muy torcido, dices, anda, ¿y esto por qué me está pasando? Sin embargo, si estos padres los ves por la calle con niños de 1 año y de 2, ya podrías estar diciendo, uy, qué horror, pero cuántos errores están cometiendo con este niño. A los niños hay que educarles desde el primer año en que está el bien y el mal, el sí y el no. Pero eso no es, de alguna manera,
quitarles su creatividad o no dejarles crecer libres, sino que el niño tiene que aprender que existe el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y eso es casi desde el año. Por eso pues hay muchos movimientos que se esmeran en ayudar a los padres a educar desde casi desde el nacimiento, porque en la adolescencia ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde, y educar también es algo que se aprende. No basta, desafortunadamente, bueno, es requisito, condición sine qua non, el ejemplo. O sea, un padre desordenado y vago, pues es muy difícil que consiga un hijo ordenado y trabajador. Pero a veces ni siquiera es suficiente con la buena voluntad y el ejemplo, porque hay casos de padres de muy buena voluntad y de muy buen ejemplo, pero que no se han atrevido desde el año a poner límites a los niños. La vida tiene límites. Todos tenemos límites. Nuestra libertad limita con la libertad del que está al lado. Eso de una vida sin límites no existe, y el niño tiene que aprender a que hay límites, y el padre tiene que poner los límites con mucho cariño, pero con mucho rigor. Cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. Tú mencionabas algo al principio, que muchos padres, queriendo hacer esto, no saben cómo hacerlo. Exacto. No saben, porque la sociedad no nos lo presenta, ¿no? La sociedad nos presenta quizá los antivalores, ¿no? Entonces creo que vosotros hacéis una labor enorme publicando toda esta serie de recursos para que estos padres sepan cómo hacerlo. Claro. Y no anden dando palos de ciego por ahí tratando de hacerlo, ¿no? Ya se inventó el agua tibia, no hay que inventarla, y es lo que vosotros presentáis, absolutamente. ¿no? Ajá. Ahora una pregunta muy personal. Como editora, ¿cuáles son tus publicaciones favoritas? Yo sé que tenéis una variedad enorme, pero ¿qué dirías tú? ¿Cuáles son tuyas? Bueno, pues publicaciones favoritas. En la línea de espiritualidad, pues obviamente... Lo que tú lees. Bueno, trato de leer un poco de todo, pero a mí me conmueven historias donde el ser humano demuestra su valor ayudado por su fe. Uno de los libros que hemos publicado últimamente se llama Correr para vivir, y es una historia preciosa de un corredor, un niño soldado de África que, movido por su fe, pues llegó a correr en las Olimpiadas en Estados Unidos, por ejemplo. Pero también son muy conmovedores los libros, por ejemplo, que hemos editado sobre la Madre Teresa, sobre la Madre Angélica. También tenemos un libro sobre la Madre Angélica. Me gustan especialmente la línea de libros que tenemos para los niños, la primera comunión con el Papa Francisco, porque también en la catequesis hay que empezar muy pronto. O sea, no podemos que un niño cumpla los 8 años y no sepa y no le hayamos hablado de Jesús desde que es chiquitín. Los libros que ayudan a rezar a los jóvenes, por ejemplo, tenemos una colección muy bonita que se llama Con Él, que está especialmente dirigido pues a dedicar estos 10 o 15 minutos para orar, pero más para jóvenes, por supuesto a hablar con Dios. Libros preciosos de la vida de santos, que pueden ser actuales o los santos clásicos. ¿Cuál es tu santo que favorito? Son San Francisco de Asís. ¿Sí? Sí, San Francisco de Asís. Oye, el Papa Francisco creo que está en esa misma línea, ¿verdad? Porque siendo un jesuita, cuando elige su nombre, elige a San Francisco. Y volviendo a lo que comentaste sobre Europa, Europa ahora está mirando a América, y nuestros papas, nuestro último papa viene de América. Entonces, afortunadamente, cuando algo decae un poco, pues del otro lado del planeta se toma el relevo. Fueron uno de sus primeros comentarios, ¿verdad? Dijo, tuvieron que ir a buscar a alguien del otro, muy lejos del mundo para traerlo acá. Sí, pero bueno, las sociedades, igual que las personas, envejecen, rejuvenecen, envejecen, y ahora la juventud está en Latinoamérica. Europa está un poco viejita. Y del Papa Francisco, ya que lo tocaste, yo digo una cosa, no hay ningún papa mejor que otro. Porque cuando hablamos del Papa Francisco no quiere decir que es mejor que Benedicto, mejor que nuestro San Juan Pablo II, pero lo tenemos hoy día. Es el Papa que en este momento Dios le ha encargado la tremenda misión de
timonear esta iglesia, la Barca de Pedro. ¿Qué opinión tienes, Rosario, del Papa Francisco? ¿Qué cuentas del Papa Francisco? Tú como editora de una editorial tan importante como Palabra, ¿qué te parece el Papa Francisco? Yo creo que la Iglesia tiene el Papa que necesita en cada momento. 1000% de acuerdo contigo. Y en este momento la Iglesia tiene al Papa Francisco y su gran capacidad para lo que necesita más la Iglesia. Yo te voy a poner una anécdota. Hablando en casa del Papa Francisco, yo tengo hijas que van a la universidad y en la universidad sí que hay ciertamente un ambiente muy anticlerical. Y mi hija viene toda contenta y dice, ¿sabes? A mis compañeros el Papa Francisco les gusta mucho. El Papa Francisco se hace entender por los no católicos y es muy importante porque los católicos, si nos esforzamos un poquito, mantendremos nuestra fe, pero la clave es lo que está haciendo el Papa Francisco de salir a explicar algo tan sencillo como el amor de Dios a los hombres y la necesidad de la caridad. El Papa Francisco creo que está volviendo a los principios básicos del Evangelio. Dios te quiere y debes amar a los demás. Y eso es lo que nos está continuamente repitiendo. Es un Papa que en ese sentido está atrayendo a personas que estaban alejadas. Y eso es clave porque desafortunadamente yo creo que la Iglesia Católica en los últimos años, al menos en Europa, ha perdido fieles. Un Papa que sea capaz de volver a los principios básicos del Evangelio es exactamente lo que Dios ha querido que tengamos y lo que tenemos. Fue providencial cuando él elige ese nombre de Francisco, siendo un jesuita, ¿no? A mí me tocó estar transmitiendo ese momento en vivo y realmente cuando se esperaba su nombre, cuando dicen Francisco, yo tenía un compañero, un periodista mexicano que estábamos transmitiendo, cuando dicen Francisco dijimos, hombre, claro, Francisco tiene que ser el santo jesuita, ¿no? San Francisco de Sales, un jesuita. Y cuando, no, Francisco, así, pero Dios mío, si él es jesuita. Y qué interesante que cuando Francisco recibe esa palabra de Dios, Francisco de Asís, reconstruye mi iglesia, una iglesia que estaba en cierta forma en ruinas. Y creo que este Papa ha recibido una iglesia más o menos, un poco como la Porciúncula. A veces ocurre en las familias, ocurre en los países, ocurre en las empresas. Tendemos a, dentro de una unidad, ver la divergencia en vez de ver la unidad. Y en la Iglesia Católica hay muchos carismas y todos se enriquecen. Y no es una cuestión de qué carisma es mejor que el otro, sino enriquecernos con todos los carismas que afortunadamente hay dentro de la Iglesia Católica para que cada fiel católico pues elija aquel que le resulte más fácil o que le ayude más a vivir el Evangelio, que no es otra cosa. Muchas personas que han comentado sobre el Papa Francisco dicen que si lo pudiéramos definir en una palabra, han usado la palabra misericordia, lo que tú mencionabas. Creo que nos ha mostrado lo que es el amor de Dios y el amor que de Dios nosotros tenemos que darnos, y creo que esa palabra misericordia, Él nos la está manifestando y es lo que ha traído a mucha gente, Rosario. Nosotros hemos oído en muchas partes del mundo, Argentina, de muchos católicos que se habían pues un poco alejado de la iglesia, que han dicho, no, esta sí es la iglesia a la cual yo quiero escuchar a este hombre y lo que esta iglesia me puede dar para vivir mi fe. Así que estoy 1.000.000 de veces de acuerdo contigo. Es el hombre que en este momento necesitamos para la humanidad. Mucha gente nos ve en este momento, Rosario. Yo te quiero hacer la pregunta. Vosotros estáis en las publicaciones impresas, pero hoy día mucha gente ha dejado de comprar libros, porque hoy día están las tabletas, están los teléfonos. ¿Qué desafíos tú ves que esta nueva tecnología presenta a vuestra visión del libro que tú mencionaste con tanto cariño al principio? Sí, nosotros como editorial tenemos el libro impreso y tenemos todos nuestros libros también en digital, es decir, que los libros de hablar con Dios o los libros de hacer familia se pueden adquirir a través de las tabletas, en iTunes, en Kindle, etc. De alguna manera tenemos que adaptarnos a la tecnología.
Para que la pasa, gente que lo quiera conocer esto, o sea, hay libros que uno puede comprar, digamos, de estas empresas que los tienen en digital y tenerlos uno ya en la memoria de su tableta o de su teléfono inteligente. Así es. Ya estáis vosotros en ese ambiente también. Sí, porque, bueno, la tecnología, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cierto. El sueño de poder entregar un libro en cualquier lugar del mundo sin tener que sufrir el esfuerzo de enviarlo por tierra, mar o aire, en papel, etcétera, y que se pues pierda. que se pierda, eso es una gran maravilla. Comentábamos el otro día hablando con colegas del sector que para el que es buen lector, al que le gusta leer, el poder tener el libro en la tableta es muy positivo. Por ejemplo, si voy de viaje me puedo llevar 7 libros en la tableta en vez de tener que ir cargando con los libros. Pero en cambio el que no es lector normalmente no empieza a leer en una tableta, sino que el libro en la tableta muchas veces distrae. Al final las tabletas se convierten en un poco lo que nos pasa en este mundo, poco reflexión y muchos input de muchas cosas, un trozo de un libro, ahora me veo un trocito de una película, ahora entro en un videojuego, ahora entro un poco en la web. Entonces, desde ese punto de vista puede ser perjudicial, porque parece que cuando uno está con el libro se olvida de todo, se mete en el libro y las tabletas ayudan poco, generan mucha distracción. Pero por otro lado, el poder tener los libros en estos aparatos, pues es también positivo. Como todo, depende de cómo cada uno lo quiera utilizar. Hay mucha gente que comenta de que efectivamente tienes esta ventaja de la tableta, que puedes ir y viajar con ella, pero hay mucha gente que no, que le gusta el libro, el olor del papel, sí. El libro, el pasar la hoja. Que aunque aquí la puedes pasar con un dedo, pero no es lo mismo de tener ese libro, ¿verdad? Que lo tienes en tu mano y que puedes incluso hacer una nota, ponerle un color a una frase que te gusta, en fin. Creo que eso no lo reemplaza la tecnología, lo que por tantos siglos hemos tenido, gracias a Dios, desde que se inventó la imprenta, ¿no? Que podemos tener ese papel en la mano. Seguiremos teniendo buenos libros. Ajá. También comentaban en el sector que los libros que más se venden en las tabletas son los libros baratillos, la novela rosa, el libro superficial, el que no aporta, pero cuando alguien ama su libro, es que lo quieres tener en tu estantería, es que casi cuesta hasta prestarlo, y si lo prestas le dices, me lo tienes que devolver, porque efectivamente yo también subrayo los libros que te gustan, yo los subrayo, los subrayas para luego releerlos y no sé, y como no, tratar de no perderte nada de todas esas cosas tan maravillosas que puede transmitir un libro. O sea, que Palabra no siente que hay una amenaza con la tecnología que vaya un día a acabar con el libro impreso, el libro en papel, el libro que huele, el libro en la tinta. Yo creo que no. Yo creo que, como siempre, las tecnologías tienden a convivir. Permanece la radio, vino la televisión, vino el cine, y todas ellas pues permanecen de alguna manera. Y para la gente que no se ve por toda América, Palabra prácticamente se encuentra en todo, vamos a hablar del mundo hispano, que es el que en este momento estamos alcanzando. O sea, estáis disponibles en las librerías católicas prácticamente de toda Hispanoamérica, del mundo hispano. Eso esperamos. Ajá. Y si no lo estuviéramos, que alguien nos diga, no están aquí, nos manda un correo o entra en nuestra web en palabra.es o .com y nos dice que aquí no habéis llegado, y entonces trataremos de llegar. Acabas de poner un punto importante, porque yo te iba a pedir que tú nos dieras una dirección donde la gente pueda hacer contacto con Palabra, donde, como tú dices, yo no lo tenemos, queremos que entren en distribución en tal lado. ¿Dónde es que se pueden entonces contactar con Palabra? ¿Cuál es la dirección electrónica más usual? Palabra. ¿Palabra? Sí. En la web, www.palabra.es es la web. O sea que ya lo saben perfectamente, www, como dicen en América Latina, .palabra, no tiene usted que buscar ninguna palabra en inglés, creo que eso está muy claro, y .es, que quiere decir España. Y ahí entra a la página vuestra. Web, y ahí ya puede vernos, puede enviar correos electrónicos, puede consultarnos, lo que quiera. No me quedan muchos minutos, Rosario. Yo quisiera ahora que tú nos dieras ya un poco de reflexiones personales tuyas. ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia, de algún testimonio, de algo que hayáis escuchado por estos años, de algo que Palabra ha hecho en la vida de alguien que tú digas, bueno, hemos recibido, alguna vez el Señor nos permite ver un poquito el fruto de esa inmensa labor que hacemos? ¿Tienes alguna historia que nos quieras contar?
Bueno, pues historias bonitas. Alguna vez nos llega a la editorial una carta escrita a mano de una monja de clausura que nos dice: ay, me encanta este libro, me ayuda mucho, no tenemos dinero, me podría enviar otro. Entonces, me parece maravilloso que pues, poder llegar hasta los conventos de clausura, estas personas tan importantes. En España hay muchos, yo no sé si en Latinoamérica hay tantos los conventos de clausura, pero es una labor maravillosa. No, y es algo que ya tocas ahí, es vital para la Iglesia. Nosotros necesitamos a estas religiosas anónimas, como Madre Angélica y su gran comunidad, ¿no? Que están allá en los conventos y pensamos que están perdiendo el tiempo. ¿Qué va? Los papas siempre han necesitado de esta fuerza, este pulmón que son, este corazón latiente que son nuestras hermanas contemplativas, que están haciendo una labor inmensa, orando por los que estamos al pie del cañón, como lo estáis vosotros, ¿no? O sea, que qué bueno que lo mencionas, porque sí les mandamos siempre un tremendo abrazo a todas nuestras hermanitas y hermanos que estén en esta vida de oración contemplativa, que sin vosotros la Iglesia, quién sabe en dónde estaríamos, sin esta fuerza de la oración contemplativa. Así que qué bueno que lo mencionaste. Y en cuanto a las familias, ¿habéis alguna vez recibido también algún comentario de alguien que dijo: vaya chispas, por fin encontré cómo bregar con toda esta sarta de problemas que yo tenía? Bueno, lo que sí sé es que hay algunos lectores de nuestros libros o de las revistas que tienen un amigo que a lo mejor lo está pasando mal y le pasa el libro, le pasa la revista. A veces pues la revista pasa pues hasta de 5 o 6 manos de unos en otros. Esta receta me encanta. O sea que Sí. si tiene uno un libro, una revista que tenga un artículo, algo, pásela a alguien que está en problemas, ¿no? Es como Claro. pasarle en un momento de médico la medicina que necesita para su situación. Sí. Qué bueno que lo mencionas, no quedármelo yo, sino transmitirlo, Claro, pasarlo. claro, es clave. En los libros está casi todo. Ajá. Y a veces tiene mucha más credibilidad un libro que una palabra, porque los mensajes impresos llegan más. A lo mejor es más fácil decir si tienes un hijo vago, recomendarle un libro donde el héroe es muy trabajador y perseverante, que estar diciendo: tienes que ser perseverante. Los libros transmiten mensajes. Entonces, regalar un mensaje bien escogido es una gran idea. Qué bueno que sacaste este punto. No se me había ocurrido que el libro no solamente me beneficia a mí, sino que yo tengo ahí un instrumento que yo puedo ayudar a otra persona haciéndole pues este mensaje, no, mira, lee esto. Claro. Y como tú dices, quizá le va a dar más credibilidad a lo que está impreso en un papel que a lo que yo le pueda en un momento decir. Son mensajes que nunca ofenden. Tú no puedes, a lo mejor, decir a una amiga: es que no tratas bien a tu marido. Eso no lo podrías decir, pero a lo mejor un libro de cómo tratar bien a tu marido, pues se lo regalas y de una manera muy sutil estás transfiriendo el mensaje. Así que hay un libro que se llama... No, es un ejemplo que me ha venido ahora. Yo te iba a sugerir que le escriba a alguien porque creo que haría mucho... Hay muchos libros sobre comunicación en el matrimonio. En la colección Hacer Familia hay unos cuantos: Matrimonio para un tiempo nuevo. Tenemos un escritor, Antonio Vázquez, que ha escrito maravillas y es un tema esencial. Bueno, hay pocas cosas que dan te dejo un reto tanta... ahí, Rosario, que alguien escriba cómo tratar bien a tu marido y otro que escriba cómo tratar bien a tu esposa. Claro. Sí, porque fíjate, de esa relación depende la crianza de los hijos. Sí. Si el matrimonio está en pugna, están teniendo un infierno entre ellos, va a ser muy difícil que eduquen. Creo que hay que llegar a la pareja para que después puedan transmitir esto. Por eso uno de los principales males de la sociedad actual es las rupturas matrimoniales. Uy, ese generan es otro tema que tanto dolor, podríamos hablar largo y tendido, tanto Rosario. dolor. Es una lástima. El tiempo se nos ha ido, Rosario. Sí. Nuevamente, pues le doy gracias a Dios y gracias a ti por tenerte, por habernos traído estos comentarios tan ricos, por habernos hablado un poco de ti. Ahora sí ya sabemos quién está atrás de Palabra. Te aseguro que ahora queremos mucho más la obra que estáis haciendo, porque ahora ya sabemos quién está atrás de bambalinas. Y te doy las gracias porque sé de tu apretada agenda y que nos hayas concedido este ratito. Sé que hay mucha gente que lo ha gozado y te van a escribir mucha gente diciendo gracias, Rosario, o van a decir, bueno, queremos más palabra entre nosotros. Así que, Rosario, pues espero que en otra ocasión tenga otra vez la dicha de conversar contigo. Pues para mí ha sido un auténtico placer estar contigo, Pepe, y si vuelves por Madrid y quieres que sigamos hablando, ya sabes dónde me tienes. Bueno, ya lo oyeron.
le tomo la palabra, así es que estaremos nuevamente en un futuro con Rosario. Y mientras tanto, bueno, pues que Dios los bendiga, mi querida familia. Si Dios nos concede una semana más de vida, yo no pido más, aquí estaremos nuevamente el próximo lunes. Hasta entonces.